10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 21º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Se trata de la conclusión del discurso del pan de la vida que hemos venido leyendo durante varios domingos. Después de haber afirmado de forma categórica: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo, Juan 6:51, y de haber afirmado con claridad que sólo el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna y resucitará en el último día, aquellos que le escuchan se sienten perplejos. Sin duda, de las inmensas multitudes que estuvieron con él en la multiplicación de los panes, no todos son los que ahora le escuchan. Y de entre aquellos que aún quedan, muchos se preguntan con perplejidad si son capaces de seguir al Señor en esta enseñanza. Así lo expresa el primer versículo del pasaje de hoy. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: «Es dura esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla? Esclerosestin o logos utos». Es dura esta enseñanza, es dura, es difícil. Y es interesante la elección de las palabras. La enseñanza de Jesús es presentada por ellos como dura, como difícil. Un término que normalmente ha utilizado el Señor para referirse a los corazones de aquellos que se niegan a creer. Entonces conviene como llevar esa pregunta, ¿no? ¿Qué es duro? ¿La enseñanza de Cristo o el corazón de aquel en quien no quiere creer? Por eso Jesús responde a estas inquietudes en el versículo siguiente. Jesús, conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando de esto, les dijo. El Señor Jesús inmediatamente responde a aquella murmuración que ellos hacen en lo interno de su corazón. Y la respuesta que les da es categórica. ¿Esto les escandaliza? Pues, ¿qué sucederá cuando vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Es decir, Jesús deja ver claramente, y aquí comienza la lección del Señor, que es imposible acoger estas palabras si lo ven a Él simplemente como una figura humana. Si ven al Señor como un profeta importante, como un hacedor de milagros, incluso como el Mesías, pero un Mesías meramente humano, jamás podrán comprender lo que está sucediendo. Y luego añade el Señor estas palabras tan importantes del versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es súper importante esta reflexión que hace Jesús en el versículo 63. Topneuma estin to sopoyun. Aquel que sopoyeo es el verbo usado, aquel que hace la vida, aquel que da la vida es el Espíritu. La carne no sirve de nada. Y esto es importante porque Jesús ha hablado de dar a comer su carne. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Si entendemos a Jesús como un personaje meramente humano, entonces esta humanidad simplemente, claro, no va a dar ninguna vida. Pero si entienden aquellos que están escuchando al Señor que Él es espíritu y vida, o sea que Él es no solamente un hombre, no solamente es carne, es Dios hecho hombre. Entonces, estas palabras del Señor, incluso las palabras sobre su carne, son palabras que dan espíritu y vida porque son palabras divinas. Y el alimento que Él va a dar, sí, es su carne, pero va mucho más allá de su humanidad. Va a dar todo su ser, que es un ser humano y divino. Por lo tanto, claro, si ellos entienden solamente en Jesús como un personaje humano, que además les va a dar a comer su carne, es una atrocidad lo que están entendiendo. Pero si logran ver más allá y con los ojos de la fe, como ya veremos, se dan cuenta que aquel que les habla es la palabra hecha carne y que sus palabras son espíritu y vida, entonces podrán acoger ese mensaje. Pero ¿cuál es el problema? Jesús mismo lo explica en el versículo siguiente, en el versículo 64. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Entonces, la raíz del escándalo de aquellos que no quieren seguir a Jesús, ¿cuál es? La falta de fe.
Ellos están escandalizados porque no creen, precisamente porque, como ya hemos dicho, no ven en Jesús más que un hombre pintoresco capaz de hacer obras milagrosas que a ellos les conviene. Les conviene que multiplique el pan, pero no están dispuestos a aceptar que el Señor es el pan de vida, que es el alimento que todo corazón humano necesita. Y entonces Jesús, que conoce los corazones, sabe quién cree y quién no. Y añade en el versículo 65, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Es interesante cómo en cada palabra del Señor, el Señor Jesús subraya la sobrenaturalidad. Para querer es necesario este influjo causal del Padre que atrae hacia Cristo. Para querer es necesario abrir el corazón. Para querer es necesario, pues, reconocer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Es necesario para querer, pues, tener todas estas actitudes sobrenaturales. Si no, no se entiende la Eucaristía. Si no, no entendemos al Señor Jesús. Y bueno, el versículo 66 es un versículo fatal, digamos así, ¿verdad? Desde ese momento, muchos discípulos se echaron para atrás y ya no andaban con él. Desde aquel momento, muchos discípulos, apelzon e istaupiso, se echaron para atrás, se dieron la vuelta. Casi es una representación gráfica que nos da San Juan. Desde aquel momento específico, Jesús sufre el abandono de muchos de sus discípulos, en realidad de todos, como veremos, excepto de los 12. Se dan la vuelta y se van. Hasta aquí hemos acompañado a Jesús. No lo podemos acompañar más. ¿Por qué? Precisamente porque no están dispuestos a creer en el Señor como Dios. Y entonces, en esta escena desoladora, se queda Jesús con los 12. Y parecería un momento profundamente triste, doloroso, un momento de derrota. Aquellos momentos de triunfo febril en el que miles de personas seguían a Jesús se habían acabado. Porque Jesús tiene una clara enseñanza a la que no está dispuesto a renunciar. Y entonces Jesús, solo con los 12, se dirige a ellos, aborda el problema. Es interesante, ¿no? Desde el punto de vista incluso de Jesús como verdadero pastor, como guía, como líder, ¿no? No hace caso omiso, no trata de aparentar que no hay ningún problema. Enfrenta el problema con sus apóstoles y lo enfrenta con caridad inmensa, con un amor grande, pero también lo enfrenta dando un lugar importantísimo a la libertad humana. Jesús les dice a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Es una invitación en realidad a quedarse, pero es una invitación que por una parte resalta la libertad, ellos tienen la potestad de irse si lo desean, y por otra parte resalta una vez más que seguir a Jesús es aceptar su enseñanza plenamente, que no lo pueden seguir si no están dispuestos a entregarle todo su corazón, toda su vida, toda su fe y aceptar sus palabras totalmente. Es una actitud magnífica la del Señor, muy diferente tal vez de la nuestra, que a lo mejor hubiésemos intentado rebajar un poco el sentido de las palabras eucarísticas, hubiésemos tal vez tratado de decir, bueno, no es realmente exactamente así como lo he dicho antes, la Eucaristía no es que sea mi cuerpo propiamente dicho, ¿no? Jesús no cede ni un centímetro porque esa enseñanza es la que se necesita para la salvación y por eso lo que dice es, también ustedes quieren irse. Y es interesante porque Simón Pedro toma la palabra y da una respuesta articulada en 3 partes que es preciosa. Responde Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. La respuesta de Pedro tiene, podríamos decir, 3 partes. Simón Pedro toma la palabra, como lo ha hecho en otras ocasiones, como el capítulo 16 de San Mateo, y dice, Kyrie, comienza su respuesta muy bien, Kyrie, Señor, prostina apoleuzometza, ¿a quién iremos? ¿Hacia quién podremos ir?
La primera parte de la respuesta de Pedro no es la parte más importante, pero es una parte significativa. Pedro comienza a decir, bueno, ¿y si nos vamos a dónde vamos a ir? Hemos encontrado en ti un refugio, hemos encontrado en ti a alguien que nos da verdad, hemos encontrado en ti a alguien que nos da una misión, un sentido de la vida que llena nuestro corazón. ¿Y a quién vamos a ir? No tenemos un reemplazo para ti. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer con este mundo de esperanza y de fe que hemos conocido si te dejamos a ti? Y tal vez no sea la mejor respuesta, pero es una respuesta importante también en nuestra vida. Cuando queremos abandonar al Señor, cuando queremos tirar la toalla, cuando queremos desanimarnos, siempre nos viene bien recordar esto, ¿no? Bueno, ¿y a quién voy a ir? Si dejo a Jesús, ¿con qué me voy a conformar? Me voy a conformar con las obras que me da el mundo, habiendo probado el banquete del amor de Dios. Y luego continúa Pedro la segunda parte. ¿A quién vamos a ir? Remata zoes aioniu egeis. Palabras de vida eterna tienes. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes estas palabras que trascienden la carne que no da provecho, ¿no? Como había dicho Jesús anteriormente, ¿no? La carne no aprovecha en nada. El Espíritu es el que da la vida. Tú tienes palabras de vida. En ti hemos encontrado palabras que no son solo palabrería. Hemos encontrado enseñanzas que no son solo ideología. Hemos encontrado un contenido que es capaz de cambiar la existencia. Y entonces, ¿a quién vamos a ir? Pero la parte más importante de la respuesta de Pedro viene al final. Y nosotros hemos creído, pepisteukamen, y hemos conocido, kai egnokamen, que tú eres el Agios tu Theou, el Santo de Dios. Nosotros hemos creído lo que no hicieron los otros. Pedro será muy imperfecto, tendrá muchas fallas, será muchas veces infiel a Jesús hasta el punto de traicionarlo, negándolo, pero ha creído, cree que aquel que tiene delante de él es Dios mismo. Por eso él ha creído y conoce que tú eres el Santo de Dios, el Santo, el consagrado a Dios, aquel que le pertenece solo a Dios. Y como Pedro ha dado ese paso de creer, puede dar el paso de acoger el pan de vida. Estas palabras del Señor Jesús, este mensaje del Evangelio de hoy es tan profundamente actual. También hoy, muchas veces, el mundo quisiera que acomodemos el mensaje del Evangelio y en particular de la Eucaristía a su propia manera de ver las cosas. Donde la Eucaristía ya no representaría realmente una presencia real de Jesús, sino un banquete interesante, una reunión de amigos, una fiesta muy alegre en la que nos reunimos a celebrar que Dios es bueno. Pero la Eucaristía es mucho más. Es el sacrificio de Cristo, es la presencia real de su amor. Es banquete, sí, pero no un banquete solo de amistad humana, sino en el que Dios se nos da como alimento. Y claro, el Señor no rebaja su enseñanza. Y nos dice también a nosotros y a todos los hombres de hoy, también ustedes quieren irse. Y ojalá nosotros tengamos la fuerza para no escandalizarnos como los judíos, que les pareció demasiado radical aquella enseñanza de Cristo, sino para responder como Pedro, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Si no tuviésemos a ti en la Eucaristía, ¿cuál sería nuestro consuelo en esta tierra? Solo tú eres capaz de dar vida y eternidad. Y nosotros creemos y sabemos quién eres. Y por eso no te queremos abandonar a pesar de nuestra debilidad. Que esa sea nuestra respuesta, también desde nuestro ministerio sacerdotal, hoy y siempre. Que Dios los bendiga.